¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Si nos despertamos o no? Bueno, fin de semana de puente, descanso largo para muchos y para mí una gran bendición estar aquí hoy hablando del Señor, porque de verdad que es un tiempo especial. En otras oportunidades he podido estar aquí y hablando con el pastor Víctor cuando se designó este tiempo, esta fecha para compartir este tema. Tenemos un acuerdo para seguir un hilo conductor acerca de lo que veníamos hablando. Ahora 8 días, ¿de qué hablábamos? De cerrar ciclos. ¿Y qué ciclos cerramos en el transcurso de la semana? ¿En qué trabajamos? ¿Pedimos perdón? ¿Nos pedimos perdón a nosotros mismos? ¿Pedimos perdón a otros? ¿Qué ciclos cerramos nosotros? Pero el día de hoy el Señor me movía a algo urgente. Algo que ni yo me esperaba. Y yo quiero que sea el mismo Dios el que abra este tema con la siguiente pregunta, que nosotros vamos a buscar en Santiago 5:14, en la porción A. ¿Qué dice Santiago 5:14? ¿Lo tenemos? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Preguntaba el Señor. Pregunta el Señor. ¿Hay alguien enfermo entre nosotros aquí? ¿Sí? No solamente físicamente, emocionalmente hay alguien enfermo aquí. Socialmente hay alguien enfermo aquí. Espiritualmente hay alguien enfermo aquí. Nuestra nación, políticamente, ¿hay alguien enfermo en Colombia? Y me llamaba la atención porque Dios preguntaba si estábamos enfermos. Es como una manera de decirnos, ¿no te has dado cuenta que estás enfermo? ¿No te has dado cuenta que me necesitas? Y vuelvo y digo, agradezco a Dios porque dentro de mi profesión esa es mi tarea y hay veces se me vuelve paisaje. Sé que la doctora me entiende y los que son aquí de esa rama, hay veces se nos vuelve paisaje que alguien esté enfermo. Es normal. Es normal que alguien se muera todos los días en el hospital. La gente va y descansa. Pero el Señor dice, se está muriendo la gente está enferma. ¿Y qué estamos haciendo? Por eso me gustó mucho Santiago 5. Está preguntando Dios, ¿estamos enfermos? Vamos a hablar acerca entonces de la enfermedad. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice el Señor acerca de las enfermedades? Y al final vamos a mirarlo desde el punto de vista de cómo cerrar los ciclos con respecto a las enfermedades. Bueno, en primera instancia entonces, yo me movió el Señor pues en curiosidad a investigar cuáles son entonces esas enfermedades que más hay en Colombia. Si decimos y sabemos que en nuestro país hay muchos problemas, como en muchos otros, ¿cuáles son esas enfermedades de prevalencia en Colombia? Y llevaba a mirar un estudio que hace el Ministerio de Salud, que es la medición anual epidemiológica que se hace en Colombia. Se hace por regiones y teniendo en cuenta la cultura, que nosotros somos un país muy diverso, cómo se mueve la cultura con respecto a la salud en nuestro país. Y entonces el ministro encasillaba en 3 áreas las enfermedades que más se presentan en nuestro país. Las primeras son las enfermedades crónicas y degenerativas. Ojo, estamos en el 2017, ya vamos para el 2018 y hay un dato curioso al final. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas y degenerativas? Las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades del corazón, son las de más prevalencia aquí en Colombia. En todas las regiones son las que van punteando.
En segundo lugar, el cáncer. ¿Sí? El cáncer, los tumores, son esas enfermedades crónicas y degenerativas que más se presentan en nuestro país. Tercera, las deficiencias pulmonares. Cuarta, la diabetes, de ahí para abajo, hipertensión arterial y estas otras. Son las que más se presentan, enfermedades crónicas y degenerativas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo, fisiológicamente, cada día sufre más cambios bruscos en la salud. Y son la primera causa de enfermedades en nuestro país. El segundo bloque hablaba de enfermedades de eventos por causas externas. ¿Como cuáles? Los homicidios, las lesiones personales, como la que nos testificó aquí la hermana que tuvo con el vidrio en el baño, que gracias a Dios no pasó a mayores. Los derivados de la violencia familiar. Se han disparado los casos de abuso sexual a menores. ¿Sí? Al punto que nuestro sistema de gobierno tiene que replantearse, porque hay protocolos que ya no pueden seguir siendo así. Me explico. Hasta los 14 años yo podía decirle a un menor de edad: si quieres, hagamos el proceso si tengo una sospecha de abuso o asalto sexual. Pero estamos viendo que la juventud empieza vida sexual activa a 10, 12 años. Sí, parece imposible, pero embarazos de 12 años. Hombres mayores con niñas de 12 años, que son casos de abuso y asalto sexual. ¿Sí? Y pregunta al Señor: ¿hay alguno de ustedes enfermo? Nos reunimos entonces esta semana con la Secretaría de Salud y estuvimos revisando ese tema, también el tema de la tuberculosis, que no se ha erradicado. Una lucha constante con eso y sigue latente, cada vez mayor. Pero no hay recursos en nuestro país para poder invertir de manera adecuada en unas pruebas modernas que hay que nos ayudarían a controlar mejor el tema. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Aquí en Colombia, pues, como plan, sigamos manejando el plan viejo y pongámosle fe a que la cosa va a mejorar. Y uno dice: ¿qué puede haber más importante que la salud de su pueblo para un gobierno? Y el Señor pregunta: ¿estamos enfermos? Entonces, se replantea el tema del abuso sexual. Ahora hay que mirar antes de los 14 años y hacer ciertos cambios para que cuando una persona llegue así a un servicio de urgencias o consulte o se pueda captar que hay sospecha de abuso, el menor pueda ser defendido de la manera adecuada. Accidentes de tránsito también entra ahí entre esas causas. Y todas ellas encerradas en la patología del momento, que es las enfermedades en salud mental. ¿Alguno de nosotros aquí, como cristianos, nos hemos sentido alguna vez abrumados, estresados, a un punto que uno dice: esto no es normal? Porque sí, uno se preocupa, uno tiene cansancios, uno llega a la semana y hay problemas, hay situaciones, y de verdad el Señor nos sostiene. Pero en medio de nuestra vida cristiana, nuestro caminar con el Señor, ¿hemos sentido alguna vez que el estrés nos va a gobernar, nos va a llenar? ¿Que no podemos controlarlo? ¿Que necesitamos algo más? Ahí es donde el Señor pregunta: ¿está alguno de ustedes enfermo? ¿Hay alguno de vosotros enfermo? Y el tercer bloque, para cerrar con este estudio de la medición epidemiológica, habla de las enfermedades transmisibles o infecciosas. Y miren que de estos tres bloques todo va casi que tomado de la mano. Infecciones respiratorias van allí, las diarreas en los niños, y en tercer lugar el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, tiene que ver con la conducta del ser humano, cómo Colombia se está comportando, cómo nosotros nos estamos comportando socialmente y las enfermedades que nosotros podamos presentar. El dato alentador allí en medio de todo es que en último lugar están las enfermedades de la maternidad y que con planes del gobierno pues se ha disminuido la tasa de embarazos en mujeres jóvenes, aunque sigue siendo alta. Total que desde el 2013 se han establecido planes para que al 2021 estos problemas que acabo de decirles se mitiguen, para que se calme, para que baje la tasa.
La noticia es que está subiendo y lo que se ha trabajado del 2013 a hoy, casi 2018, ya este 2017 se acabó, está muy cerca del 2021 y vamos a tener que replantearnos porque parece que no hay salida en cuanto a materia de salud pública se refiere. Y uno ve que todo el esfuerzo y todo el trabajo que se está haciendo hay veces no es suficiente. Y tenemos que sí o sí remitirnos a las Escrituras, volver a la Biblia. Lo hablaba el pastor Rogelio, esto no es agradable para nadie en ningún lado. Hablar de estas cosas en estos tiempos no es fácil. Hubo un tiempo en que el cristianismo se puso de moda porque yo tengo 31 años, cuando me convertí a Cristo tenía 15 y en esa época estaba de moda, era chévere ser cristiano. Y habían campañas y se disparó Alex Campos y salió Jesús Adrián Romero. Yo me acuerdo, cuando eso Víctor estaba también más joven y toda esa vaina y habían cosas chéveres del cristianismo. Hoy en día yo veo que no. Hoy es un pecado decir que Cristo vive en mi corazón y la gente le molesta, ¿sí? Y estamos en tiempos, como hablaba nuestro pastor hace unos días, de hablar las cosas como son, de priorizar. Porque si estamos enfermos no nos podemos dejar morir. Hay que trabajar. Entonces, con base en eso, hay que tener en cuenta qué es la salud. Si nosotros hablamos de enfermedades, tenemos que ver dónde actúa la enfermedad. Y hay algo que se llama proceso salud-enfermedad. ¿Qué es el proceso salud-enfermedad? Para que entendamos y nos contextualicemos cómo se va a desarrollar este tema. El proceso salud-enfermedad es el estado del hombre y su entorno. ¿Qué quiere decir? En la medida en que yo, como ser humano, me vea afectado por un entorno, eso va a determinar el patrón de mi salud. ¿Sí? ¿Cuál es el entorno en el que vivo? Así mismo va a ser mi salud. ¿Con quién yo me junto? ¿De quién me estoy rodeando? Así mismo va a ser mi comportamiento. ¿Dónde estoy estudiando? ¿Estoy o no estudiando? Así mismo va a ser la manera en la que yo me exprese. ¿Estoy buscando o no de Dios? Así mismo se va a reflejar la obra de Dios en mi vida. Entonces el proceso salud-enfermedad habla de eso. Es el estado del hombre y del entorno. Quiere decir que está directamente involucrado en nosotros el entorno. Y también las conductas nuestras afectan nuestro entorno. La historia nos enseña que en tiempos remotos este tema de estar enfermo era algo mágico y religioso. Si nosotros estábamos enfermos, era porque habíamos cometido un pecado. Y la Biblia nos enseña eso. Ayer hablábamos con los jóvenes, Víctor ya lo mencionaba, el grupo élite está cumpliendo 1 año a propósito de tantos cumpleaños de matrimonios y esto. Y el Señor nos ha permitido tener la bendición de acompañar a unos jóvenes que están hoy acá. Los menciono, Juan Guillermo, Santiago, los gemelos Fadi y Yamil, Juan David Camacho, líderes que el Señor está levantando. ¿Sí? Personas jóvenes que están dedicando mucho tiempo a aprender de Dios, a pararse aquí al frente. Ayer subieron acá, Juan Guillermo subió acá y retroalimentó al grupo prejuvenil, los que vienen detrás de ellos, acerca de la santidad. Estamos hablando acerca de la santidad de Dios con los jóvenes, un desafío. Y la intención es estar tan empapados del tema y tener tan claro el concepto que lo podamos llevar allá afuera. Porque ¿de qué sirve saber qué es la santidad aquí dentro de la iglesia, donde todos tenemos una común unión? Es allá afuera donde hay que hablar de santidad. Es allá afuera donde hay que ser santo. Y lo bonito de estas reuniones con los jóvenes es que el tema es muy práctico. Las experiencias que nosotros ponemos sobre la mesa para hablar y aprender a ser santos son las que nosotros mismos vivimos, ¿sí o no, muchachos? ¿Qué estamos viviendo esto? Bueno, ¿qué dice el Señor y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, y el Señor ha respaldado, ha dado mucha bendición y el grupo está creciendo, es un fruto del Espíritu. Entonces, se hablaba de que era mágico y religioso, y ayer precisamente pues hablábamos con los muchachos de que lejos de lo que usted quiera imaginarse, la Biblia no es un libro mágico y religioso. Yo pienso que es el libro más científico que hay. Se explica solo y tiene temas
puntuales científicos en salud, en ingeniería, en finanzas, en economía, en todo lo que ustedes quieran. Este libro es perfecto, es Dios dándonos instrucciones de vida, ¿sí? Y con el tema de la salud, recuerdo aquel pasaje donde en Juan le preguntaban los discípulos a Jesús: ¿quién pecó aquí, Señor? ¿Por qué este muchacho nació así enfermo? Y el Señor decía: esta enfermedad no es para muerte. No se trata de quién pecó. Hay un propósito en eso. Desvirtuando Jesús hace muchos años que el tema de las enfermedades sean mágicas o religiosas. Ya lo vamos a entender un poquito más adelante. Después, en Grecia, los griegos empezaron a hablar acerca de la naturaleza y empezó ese argumento en medio de la sed que tenían los griegos pues por el conocimiento. Empezaron a hablar de que era una necesidad, un objetivo de los seres humanos buscar su propia salud, basado en el conocimiento. Y ese concepto abrió las puertas también para que años más adelante apareciera la fisiología. Y con la aparición de la fisiología se crean las ciencias clínicas y se define la salud como la ausencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si usted no está enfermo, usted es saludable. Más adelante, y basado en cómo se comporta el entorno y el hombre con respecto a salud, la OMS hace el apunte que hasta hoy tenemos. La Organización Mundial para la Salud dice, ojo a esto, que la salud es un equilibrio o un bienestar. ¿Sí? Usted se siente bien, usted está equilibrado, física, mental y socialmente usted tiene salud. Y hace poco se agregó a lo físico, mental y social lo espiritual. Entonces, comprende hoy en día la OMS que el aspecto espiritual hace parte de la salud del ser humano. Si espiritualmente no estamos bien, y ojo, la OMS no, lejos pues de tener alguna directriz religiosa, habla del tema de la espiritualidad abiertamente, en lo que usted quiera creer. ¿Usted en qué cree? Cultívelo, eso le va a ayudar. Porque documentado no está, pero definitivamente muchos pacientes se sanan basado en su fe, arraigándose y prendiéndose de su fe. Nosotros, los que nos hemos sanado, tomándonos de nuestra fe, sabemos quién es el que ha orado. ¿Amén? Entonces, equilibrio, bienestar físico, mental, social y espiritual. Por eso la pregunta del Señor es tan válida esta mañana en Santiago. Porque yo puedo decir, no, yo físicamente estoy muy bien. Conozco aquí hermanos que son deportistas y de los mejores. Y me pueden decir, yo buenísimo en la salud. ¿Sí? Y las otras áreas. ¿Será que si Colombia está enfermo, y por eso pertinente el tema de las firmas, de lo que estamos haciendo como iglesia, moviéndonos, que es lo que nos llama el Señor, a ir, la gran comisión, vamos, hagamos. ¿Será que si Colombia está enfermo y nosotros somos pasivos, una indiferencia pasiva, ¿sí? Nos concentramos aquí en la iglesia, en los domingos, en la reunión con los jóvenes, y nos olvidamos del resto? ¿Estamos haciendo algo? Estamos enfermos también. Estamos en medio de una corte que nos puede contagiar. Y no en vano dice el Señor, sed sobrios y velad. Hay que estar atentos, porque esa indiferencia pasiva poco a poco nos envuelve y nos sienta. ¿Y cuál es el resultado? Investiguen en Google. Todo lo que yo les digo aquí, búsquelo en Google. Eso les sale la información. ¿Cuántos matrimonios deshechos hay en parejas jóvenes? En todas las áreas. Ahora que vemos ese testimonio, qué bonito aprender de eso. Pero la sociedad enferma que nos lleva, ya no hay matrimonios, la gente no cree en eso. Los mismos cristianos no creemos en eso a veces. ¿Sí? Situaciones duras con respecto a la salud. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué se enfermó mi mamá? No entiendo. ¿Sí? ¿Por qué se tuvo que morir tan joven? ¿Dónde estaba Dios para defenderlo de esa situación? ¿Por qué si mis papás son tan comprometidos en la iglesia, yo no mejoro? Me decía un joven a mí. ¿Por qué si yo oro sigo sintiendo lo mismo? Otro joven me decía también, estoy confundido. Siento que me gusta mi mejor amigo, un varón. ¿Cómo lucho con eso? ¿Qué hago?
Y está bien, me lo dice la sociedad, no, en el colegio me lo enseñan. ¿Cómo hago yo? ¿Dónde leo en la Biblia? Me decía, ¿dónde busco? Por favor, ayúdeme. Por eso el Señor pregunta en Santiago, ¿está alguno de vosotros enfermo? Y eso nos lleva entonces, ya para meternos, a ver, ¿qué nos dice la Biblia? Hacernos una pregunta. Esta pregunta me la hacía yo mirando y preparando el tema. Jesús, siendo Dios, bajó a la tierra y fue 100% hombre, ¿verdad? Lo sabemos. Sujeto a todas las emociones y pasiones que un hombre pueda tener, ¿sí? Pero se conservó limpio y por eso tuvo autoridad para morir en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿no se han preguntado nunca si Jesús alguna vez estuvo enfermo? ¿Alguien alguna vez? Levante la mano. ¿Se lo ha preguntado a alguien? ¿Jesús se enfermó? Doctora Liliana, ¿usted alguna vez pensó si usted se había enfermado? Yo también. Y me puse a investigar en la Biblia dónde habla de si Jesús está enfermo. ¿Has mirado algo? Pastor, ¿habla la Biblia algo de que Jesús se haya enfermado alguna vez? No. Pero vamos a ver que sí hay una parte que nos da una señal y el Señor nos explica por qué. Y por qué hoy nos pregunta si está alguno de nosotros enfermo. Yo quiero que vamos a Mateo 4, del 1 al 4. Mateo 4, del 1 al 4. Y esa porción de Mateo 4, 1 al 4 nos va a aterrizar en el asunto de que realmente Jesús, caminando en la tierra, era hombre. Porque uno puede pensar, yo hablaba con John Tuckerres y Diego, nos reunimos mucho a hablar, y decíamos, la Biblia habla de que Dios se llevó a Enoc. ¿Se han leído en el Génesis? Y caminó Enoc con Dios y le llevó Dios. ¿Sí? Y uno dice, no, pues que Enoc era Enoc. ¿Sí? Era Enoc, seguramente una persona que veía a Dios todo el tiempo, estaba ahí, miraba al cielo y le picaba el ojo a Dios y esa cosa, entonces era más fácil. ¿Sí? Dice que Elías también subió a un carroza de fuego al cielo, ¿no? Y algunos dirán, eso parece un cuento fantástico, ¿será posible? Pero también dice que este hombre era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque el Señor se encarga de todos los detalles. ¿Sí? Así como Elías, así como nosotros, Elías también era un hombre sujeto a pasiones. Oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Tenía miedo, sentía hambre. Y podemos pensar lo mismo de Jesús. Es que era Jesús. Entonces, Mateo 4, 1 al 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, es que así fue una orden de Dios, fue algo que el Señor, nuestro Padre Dios puso en el corazón de Jesús. Dijo, ve allá, es necesario que vivas esto. Y pasa en la vida de nosotros, cuando ocurren situaciones difíciles. El Espíritu nos lleva al desierto. Ahora te vas a enfrentar a esto. Tenga. ¿Y qué hizo Jesús? No hizo lo que muchas veces nosotros hacemos. No quiero, rechazo. No, esto no es justo. Y se enojó con Dios porque lo llevó en el Espíritu al desierto. ¿Qué dice la Biblia? Dice que lo llevó para ser tentado por el diablo. Puso una situación en él donde lo iba a poner cara a cara con su enemigo. Dice el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó? Yo no sé ustedes, pero yo ayuno un día y me da duro, ¿sí o no, Víctor? Un martes yo sufro. Jesús lo hizo 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, su enemigo ahí presente, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá quien, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La condición de Jesús era 100% humana ahí. La condición de Jesús en el desierto ahí es la misma condición que nosotros podemos tener en medio de una prueba difícil, en medio de una enfermedad, en medio de una situación donde hay que cerrar un ciclo. ¿Quién está preparado para cerrar un ciclo? ¿Quién está preparado para ser mamá? Y estamos diseñados para ser mamá. ¿Quién está preparado para la muerte? Aunque trabaje en ello. Y lo afrontamos, ¿verdad? La condición de Jesús era 100% humana en ese terreno. Entonces, a la pregunta, ¿estuvo Jesús enfermo alguna vez? En primera instancia, es humano. Y como ya lo vimos en la introducción que tuvimos, es inherente al hombre enfermarse, desde el principio de los tiempos. Ahora miremos el dato puntual de esta pregunta. Lucas 22, 44. Busquémoslo, por favor. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. ¿Lo tenemos? Dice Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En la Nueva Versión Internacional y en la Nueva Traducción Viviente habla que sudaba Jesús sangre literalmente. Pero miremos el contexto de este pasaje en Getsemaní. Aquí propiamente empieza la pasión de Cristo. ¿Sí? Empieza todo ese proceso para lo cual Jesús vino a la tierra y se preparó, ¿sí?, en la cultura judía, y esa gran obra que cambió el mundo en dos, que fue morir en la cruz por los pecados. Ahí empezó todo. Si yo me voy al 39 y arribita, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. En medio de semejante angustia de que sabía lo que iba a pasar, fue fiel a sus costumbres Jesús, y como solía hacerlo, subió al monte a orar, angustiado. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Estén atentos. El contexto social y político de esa situación era tenaz. Era una persecución directa. Hay que coger al revoltoso, hay que matarlo. Y había solución y respuesta desde lo político y desde lo religioso. Jesús era un problema para esa sociedad. ¿Y qué dice él? Entonces, que se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Por qué se apartó? Porque tenía que encontrarse solo con Dios. ¿Tenemos que nosotros apartarnos entonces a veces? Sí. Porque hay veces otra persona llena el lugar que Dios tiene que llenar. Y eso no es saludable. Porque hay veces el dinero llena el lugar que Dios tiene que llenar. El trabajo llena el lugar que Dios tiene que llenar. El licor llena el lugar que Dios tiene que llenar. Y de ahí para abajo lo que usted quiera. Hay que apartarse, ir y orar, ponerse de rodillas ante el Señor. Y el 42 dice, y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, fíjate, aún orando y con un ángel del cielo al lado, sigue diciendo que Jesús estaba en agonía. Y yo me remonto nuevamente a la película La Pasión de Cristo. Es como lo que más se acerca a lo que pudo haber pasado. Ustedes han visto esa película, ¿verdad? ¿Ven la escena como arranca la película? Es fuerte. Cómo el actor trata de reflejar a un hombre angustiado, postrado en tierra, mirando al cielo y sintiendo cosas que uno no entiende. Y por lo demás, demonios paseándose al lado, el mismo Satanás mirándolo. Ahí está su enemigo, tirado en el piso, abatido, asustado.
Porque es lo primero que genera una enfermedad, miedo. No conozco, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a estar. Pero ahí estaba Jesús y sus enemigos al lado, listos para acabarlo. Porque por amor a usted y a mí, por amor a nosotros, por amor al mundo, Dios lo entregó. Mira, ahí está. Pagó un precio muy alto para que nosotros hoy no nos hagamos esa pregunta. ¿Estamos enfermos? Y el enemigo destrozó a Jesús. ¿Qué ocurrió entonces? Lo que estamos leyendo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, el versículo 44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el cielo. Que caían hasta el suelo. Entonces, ¿sudó Jesús sangre? Yo me acuerdo que tuve una vez en mi colegio, en la clase de religión, le pregunté a una hermana, la religión la dan las monjitas, y ella me decía, no, lo que pasa es que él tenía la corona de espinas y se le confundió la sangre de los rayones con las lágrimas y el sudor, y parecía que él llorara y sudara sangre, pero no es que sudara sangre, sino que se rayó con la corona de espinas. Y yo crecí con ese concepto hasta que me convertí a Cristo. Finalmente sí sudó Jesús sangre. Hay una enfermedad que se llama hematohidrosis. La hematohidrosis es una condición clínica en la que un paciente, ¿sí?, que es llevado a situaciones de estrés extremos. ¿Y qué pasa cuando usted tiene una situación de estrés en extremo? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí?, a más de 100 latidos por minuto. Por lo tanto, su frecuencia respiratoria también se altera, se sube a más de 30 respiraciones por minuto. Eso tiene que disparar sí o sí la tensión arterial. La fuerza que ejerce el paso de la sangre por las arterias se dispara, se aumenta, ¿sí? El cerebro se estresa, produce sustancias. Todo su cuerpo entra en un estrés fisiológico radical. Y es tanto el estrés, tanta la presión, que unos vasitos sanguíneos que nosotros tenemos en la membrana basal, allá cerca de las glándulas sudoríparas, estalla, ¡paz! Esa sangre se mezcla con sudor y usted empieza a botarla. Por acá. Entonces, hay un doctor, el doctor Félix Cruz, se ha dedicado a investigar este tema. Le llamó la atención, ¿sí? Y no porque hable de Jesús. En ningún lado en las investigaciones de Félix Cruz se habla de que él lo haya visto en la Biblia, pero sí porque ha tenido pacientes con el tema. Y dice que en todas las partes del mundo se ha presentado esta situación, este tema lo han visto, ¿sí? Es una enfermedad que padecen, después de estudios del doctor Cruz, 1 de cada 8 millones de personas en el mundo, ¿sí? Y la patología ya se las expliqué cómo funciona, pero en el estudio del doctor Cruz dice que 1 de cada 8 millones de personas en el mundo lo presenta. Y los datos que hay es realmente gente bañada en sangre en la cara, como si tuvieran alguna lesión. Las fotos, busquen en Google. Entonces, Jesús tuvo una situación de salud. Y vamos a lo curioso aquí más adelante. ¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué existen las enfermedades? Miremos Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos 5:12? ¿Lo tenemos? Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Doctora Liliana, ¿cuál sería el objetivo entonces de una enfermedad cuando se presenta? Acabar con el funcionamiento de un sistema, ¿sí? Si algo se enferma, si hay un foco que cause una enfermedad, es porque quiere acabar con ese funcionamiento normal, distorsionarlo. Y cuando se logra el objetivo, la persona muere.
¿Y qué dice la Biblia? Romanos 5:12. El pecado entró por el mundo al hombre y por el pecado la muerte. Es entonces el pecado original del hombre que da lugar a las enfermedades. No hay de otra. Y tal cual como está escrito en la OMS, el pecado del hombre incluso afectó la naturaleza. Porque la naturaleza está enferma también. ¿Sí? El entorno está enfermo. Entonces, es esa la condición, es el pecado lo que degenera la naturaleza fisiológica de las personas y los lleva a la enfermedad. Entonces, ¿tenían razón los ancestros cuando decían que las enfermedades eran mágicas y religiosas? Queda la pregunta. ¿Qué dice Génesis 2 del 16 al 17? Vamos allá adelante, el primer libro de la Biblia. Génesis 2 del 16 al 17. Génesis 2, 16 y 17. De pronto aquí haya respuesta. Dice Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué pasará? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dijo el Señor: cuando decidas desobedecer en tu corazón a lo que yo te he enseñado, porque ¿quién sino Dios para saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Ese día morirás. Y eso se cumple hasta hoy. Si el Señor nos da unas directrices, nos dice cómo debemos portarnos, si está escrito en este libro que no lo han podido acabar por más enemigos que tenga, y nosotros hacemos caso omiso, entonces ya sabemos cuál es el resultado. Bien, eso comprueba esa situación. Tiene que ver la enfermedad entonces con el pecado. Ahora, si nos vamos a ver puntualmente en la Biblia las situaciones de las enfermedades, búsquelo en Google. Hay 89 versículos que hablan sobre enfermedades en la Biblia. 89 es un número alto. ¿Sí? Siempre ha estado presente el tema de las enfermedades bíblicamente hablando, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre. ¿Y cuál ha sido el contexto de esas enfermedades? Algunas veces Dios castigó. Hace poquito, y yo sé que debe ser materia de estudio más adelante, hay una parte en la Biblia, parafraseando, que dice que Dios castigó a un pueblo con tumores por la falta de reverencia. Y el tema del cáncer a mí me da mucha vuelta en la cabeza, porque siempre yo he tenido experiencias con eso y lo he mirado, y me llama la atención que la Biblia lo diga. Hay tumores por falta de reverencia. Entonces, castigos, situaciones en las que alguien ha enfermado para que ocurra un milagro, como Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro enfermó y murió y se manifestó la gloria de Dios allí. En últimas, esos 89 versículos, todos, absolutamente todos, ¿sí? Otro caso que no se me puede escapar, Jonás. Jonás se va en un barco hacia España, lejos de donde tenía que ir. Viene la tormenta, él se sincera: yo soy el problema, tírenme al mar, lo tiran al mar, el gran pez se lo come y lo bota donde tenía que estar. Pero, ¿por qué? Eso se lo aprendí a John Tuckerres. ¿Por qué le prestaron atención a Jonás? ¿Porque lo tiró un pez por la boca? Sí, en parte, pues ¿a quién? ¿Quién no le presta atención a alguien que lo tira un pez en la playa por la boca? Pero los jugos gástricos del pez quemaron la piel de Jonás y lo dejaron herido de muerte, enfermo. Y fue esa condición la que hizo que la gente corriera a auxiliarlo y llamó la atención del pueblo, al cual tuvo que darle el mensaje que Dios le mandó que le diera. Muchas circunstancias. En todos esos 89 versículos de enfermedad hay un propósito. Nunca en la Biblia se habla de que alguien enfermó o tuvo una situación de salud porque sí.
Todo tuvo un propósito. Todo sirvió para que algo ocurriera. Dios lo permitió para que algo se manifestara. Miremos el ejemplo de Job. ¿Sí? Todo tiene un propósito. Leamos entonces Juan 11:4 para que entendamos que sí es así. Juan 11:4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 11:4. ¿Lo tenemos? Dice Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para qué. ¿Y para qué más? ¿Hay alguno entre nosotros enfermo? Ese es un mensaje de Dios hoy. Estas situaciones no son para muerte, sea lo que sea que estemos pasando. De esta situación, Dios va a sacar algo provechoso y se va a glorificar. ¿Sí? ¿Cuál es entonces nuestra actitud con respecto a eso? ¿Cómo afrontamos los cristianos las enfermedades? Las propias y las de los seres queridos. ¿Le creemos a Dios aquí en Juan 11? Amén, decimos, ¿cierto? Pero es difícil a veces creer. Y primero viene el rechazo, primero viene una situación incómoda. Cuando enfermamos hay muchas formas de asimilarlo. Hay quienes son más fuertes, hay gente más sensible, hay gente que se derrumba. Hay gente que no quiere luchar, que toma la enfermedad como un signo de que se acabó. Y con el respeto de mi papá y mi tía, y mi familia aquí presente, yo tenía una relación muy buena con mi abuelo paterno. Y él me decía, si llega el cáncer, se acabó. Si abuelito, usted está joven. Pues mi abuelito se conservó. De hecho, él murió con tensión arterial mejor que la mía. Y yo soy gordito, entonces tensión un poquito alta. Pero mi abuelito tenía buena presión arterial. Pero en su mente estaba eso. Si aparece el cáncer, se acabó. Y apareció el cáncer y adivinen qué. Se acabó. ¿Cuántos meses? Menos del año. Me fui, me quiero ir. Y se fue. ¿Era el propósito de Dios entonces? Tal vez. ¿Viene la enfermedad para que se vaya alguien a la presencia de Dios? Gloria a Dios. Y lo dice la Biblia, ya lo vamos a ver. Entonces, ahí mismo, miremos Juan 11:3. ¿Cómo debemos nosotros afrontar estos procesos de enfermedad? Ahí en el versículo 3, son las hermanas de Lázaro las que hacen esto. ¿Qué dice el versículo 3? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. ¿Qué le dicen a Jesús? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando a nosotros alguien nos hace daño o las cosas no se dan como queremos, ¿sentimos que ese alguien o ese algo nos ama? ¿Por qué me hiciste daño? Me destruiste, vos no me amás. Y tal vez usted no se lo diga así literalmente a Dios, pero lo siente. Pero ¿cuál fue la actitud de las hermanas de Lázaro? ¿Sí? Señor, el que amas está enfermo. Podría haberle dicho, Señor, el que te ama a ti, acuérdate, somos tus amigos, nosotros, hey, aquí, Señor, yo, el que voy a la iglesia, el que no falla, el que diezma, el que estudia, el que predica, el que canta, el que se esfuerza, está enfermo, ¿qué pasó? No, le dijeron, el Señor, el que tú amas está enfermo. ¿Y qué dice más abajito allí? ¿Qué nos da a entender esto? Que el amor de Jesús es más grande por nosotros de lo que nosotros podamos sentir por Él.
Y eso hay que creerlo. Porque como dice Romanos, por fe a Abraham le fue contada su fe, le fue contada por justicia. Esto es justo, hay que creerlo. Hay un libro de Beth Moore que se llama El discípulo amado, se los recomiendo. Es la historia del apóstol Juan. Porque Juan era un hombre que ante todo, y sea lo que sea, por más que fuera el más chiquito, porque era el más chiquito de los apóstoles, por más que de pronto no era el más estudiado, o sí, no sé, pero él sabía que era amado por Dios. El gran don de Juan era entender y saber que él era el discípulo amado. Y no es porque Jesús o Dios haga excepción de personas y tenga favoritos, no. Es porque eso que Juan sentía lo tenemos que sentir todos. Saber y entender que somos amados por Dios. Un amor que va hasta la muerte y muerte de cruz, con todo lo que eso significa. Entonces, ante el proceso salud-enfermedad, el cristiano debe buscar una comunión íntima con Dios. Recordemos que Jesús, antes de presentar la hematohidrosis, se apartó a orar íntimamente con Dios. Confiar en que Dios cumplirá el propósito por el cual permitió que se diera la enfermedad. Yo acostumbro a escuchar prédicas de Charles Stanley y habla mucho el pastor sobre si no tienes un problema, ojalá llegue uno. Y qué bueno es que llegue un problema porque entonces Dios va a trabajar. Y qué emocionante es para un cristiano verdadero enfrentar un problema porque sabe que Dios ahí trabaja, con todo y lo duro que es, porque es durísimo. Pero qué bendición tenemos nosotros aquí, hermanos, y esto no es una propaganda, publicidad política pagada, pero yo he enfrentado aquí en esta iglesia dificultades difíciles, es mi testimonio, y he encontrado a mis pastores y a mis hermanos acá. Porque los he buscado sin soberbia, porque no me avergüenzo, y ya lo vamos a ver más adelante, que el Señor dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Qué sigue diciendo ahí? Búsquelos, no se enferme solo. Porque la soledad para el ser humano también es una enfermedad. ¿Qué sigue diciendo entonces acá? Santiago 5, del 14 al 15. Precisamente eso. Ahí adelantico, Santiago 15. Perdón, Santiago 5, del 14 al 15. Lo tenemos ya. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Salvará al enfermo. Si uno mira este término salvará, haciendo pues, ¿qué significa esa palabra en el idioma en el que fue escrito? Es un término integral. Las nuevas versiones internacionales y las traducciones vivientes hablan de sanará al enfermo, hablar de que va a haber salud. Pero esta palabra significa salvar, es algo integral. No necesariamente tiene que haber sanidad, pero lo que hace Dios por medio de una enfermedad cambia el mundo de la gente. Yo tuve un compañero en la universidad que le tengo cariño, Juan Carlos, Víctor sabe, con Túquerres lo visitamos, que el dato curioso era que él y yo nacimos el mismo día en la misma clínica, él mayor que yo 1 hora. Y él me decía, yo soy más viejo que tú me tienes que hacer caso porque yo en 1 hora ensucié más pañales que tú. Juan Carlos Palacios. Él era gordito, más gordo que yo, bien gordo. Y Juan Carlos, una vez en el pasillo de la universidad, molestando, le sentimos algo en la cabeza. Y un compañero dijo, ¿qué tienes ahí en la cabeza? Dijo, no sé, miramos y era un lunar raro. Dijo, pues voy a consultar a ver. Todo empezó ese día. Después Juan Carlos consultó, hizo el proceso, resultó que tenía un tumor ahí en la cabeza, empezó sus procesos de quimioterapias, todo el asunto, pensamos que se había recuperado,
Pero después, con el tiempo, no. Eso hizo metástasis a páncreas. Y duró ese proceso de Juan Carlos 6 también, 6 meses, 7 meses. Y falleció Juan Carlos en su casa por un cáncer de páncreas. Dejó 2 niños pequeños, Juan Carlos Jr. y Valentina. Juan Carlos tenía 3 añitos, el Junior, y la niña tenía 5, 6, 7 años, no estoy seguro. A la esposa, que era profesional en la administración ahí en La Libre, y ahí fue Juan Carlos. Pero cuando eso ocurrió y supimos el diagnóstico de la metástasis, entendimos que la cosa no iba bien. Y yo era el cristiano del grupo. Y literalmente todos me miraban. Y yo vine aquí, hablé con don Rogelio y con Víctor y con Alejandro y con todos. Y vení, ¿aquí qué hago? Mi hermano, vaya usted. Hoy fuimos y como dice Santiago 5, oramos por el enfermo y lo ungimos con aceite. Y las palabras de Juan Carlos es: Dios va a hacer un milagro en mi vida. Todos esperábamos que el milagro de Juan Carlos fuera su salud, que el cáncer desapareciera milagrosamente, como Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo. Pero en contra de eso, el milagro que hizo esta situación fue acercarnos a ese grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad Libre, a Dios, y creamos una célula de estudio cristiano en la Universidad Libre. Se convirtió el coordinador de enfermería, ahora este señor coordina una universidad de Medellín, ya no está ahí en La Libre. Ese señor se convirtió a Cristo allí, en esa situación. Y la familia de Juan Carlos, aquí está mi tía que no me deja mentirlo porque Juan Carlos era profesor en Gerontosalud, se convirtió a Cristo. Y aún después de yo ver todo eso, no entendía por qué Dios no me había escuchado y no había sanado a Juan Carlos. Pero hoy lo entiendo. Las enfermedades no son para muerte, son para la gloria del Hijo de Dios. Y Dios se glorificó allí. Jesús le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, no quiero morir, no así. Pero haz tu voluntad, no la mía. Y se hizo la voluntad de Dios y es agradable y perfecta. Hoy podemos decir que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, gracias a la valentía de Jesús ahí en Getsemaní. Cuando se sintió y se vio enfermo, cubierto su rostro de sangre. Entonces, ¿cómo cerramos el ciclo con respecto a las enfermedades? Y con eso terminamos. ¿Qué dice Tercera de Juan 1:2? Ahí adelantico está. Tercera de Juan 1:2. Es un solo capítulo. En el versículo 2. Y lo decía Jorge Maecha ahorita en la alabanza. Versículo que la familia pastoral le regaló a mi papá cuando estuvo tan enfermo, que entre otras cosas, testimonio de mi familia es que todos hemos llegado a los pies de Cristo por enfermedades. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Leamos el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Acuérdense que un texto fuera de contexto es un pretexto. Por eso la Biblia hay que leerla completa. No solamente es el buen deseo, la buena intención. Hay veces decimos: ore por mí. Y nos agarramos a llamar, es que, hey, oren por mí, que estoy mal, tal. Pero también es: ¿qué estoy haciendo yo? Claro que necesitamos orar los unos por los otros. Pero mira lo que está diciendo aquí Juan. Tu verdad y cuál es tu testimonio. Por eso deseo que haya salud. Y seguramente si tu verdad y tu testimonio son verdad y testimonio delante de Dios, entonces la salud va a ser un punto alto y va a haber sanidad. ¿Bien? ¿Cómo pues cerramos entonces estos ciclos de la enfermedad también? Filipenses 1, del 21 al 23. Ahí atrásito. Filipenses 1. Filipenses 1,
del 21 al 23. ¿Lo tenemos? Entonces, con respecto a cerrar el ciclo de las enfermedades, Dios puede sanar. Dios puede sanar. Los casos más complejos, yo estoy leyendo un libro ahora que se llama Creer a Dios, precisamente de Beth Moore, que la pastora Eugenia me lo recomendó, es muy bueno, se lo recomiendo, y tiene varias versiones, incluso de estudios el libro, y ella ahí Beth Moore menciona que por fe mucha gente se ha sanado de cosas increíbles. Yo lo he visto, también como profesional en la salud, que es verdad. Dios puede sanar cosas, pero también puede que no. ¿Bien? ¿Qué dice entonces Filipenses 1, del 21 al 23? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto, o porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y después dice Pablo, pero si quedarme es necesario por la obra, pues me quedo. Pero miremos el contexto de lo que está diciendo aquí Pablo y quién era Pablo ya a esta altura. Era un cristiano convertido, esforzado y trabajador de la obra de Jesús, que llega al punto de decir, si me muero, gol. ¿Cómo me voy a morir? Me tengo que enfermar. Y él dice, si me muero, morir es ganancia. Qué rico. Si me tengo que quedar, pues bueno, me quedo trabajando. Pero llegar a ese punto, y no les pasa, tal vez a los más mayores. Si le pasa al más joven, me busca y hablamos. Pero hay veces que usted dice, ya, quisiera como ir a descansar. Esto ya. A veces usted dice, no, que se acabara esto ya. Sinceramente. ¿Sí? Eso estaba Pablo ya diciendo. El vivir es por Cristo, definitivamente, no hay de otra. Pablo era un hombre maduro, caminó, vivió, experimentó, trabajó, luchó, aprendió, estudiado, intelectual. Y él dijo, el vivir es por Cristo. Mas el morir, para mí, es lo mejor. Ganaría, estaría con Dios. Dice la Biblia, muchísimo mejor sería. Muchísimo. No dice mucho, dice muchísimo mejor sería. Está diciendo Pablo allí. Entonces, hermanos, ese es el punto en el que nosotros debemos detenernos a reflexionar hoy. ¿Está alguno de nosotros enfermo? ¿Puede Dios sanarnos? Sí. ¿Puede que no nos sane Dios? También. Pero sepa, y busquemos para cerrar Mateo 26:39, y acabamos ya. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Pero sepamos que todos estos procesos de enfermedad tienen un propósito en nuestra vida. Nuestra enfermedad, la enfermedad de un ser querido. Tal vez ese ser querido ya partió hace mucho rato y nosotros sigamos enfermos con el dolor que eso causó. Tal vez socialmente fuiste lastimado hace muchos años en tu infancia y hoy en día cargas a cuestas la enfermedad de lo que eso causó. Porque hay casos. Asalto sexual a los 5 años, mujeres de 26, 27, 28 años casadas. Y dicen, no puedo seguir mi matrimonio porque me hicieron mucho daño. Arrastrando esa enfermedad. Y el Señor pregunta, ¿estás enfermo? Hey, sea sincero conmigo, suelte eso. Suelte porque yo vencí. ¿Qué dice Mateo 26:39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y eso se nos tiene que quedar aquí esta mañana.
Ojalá no lo viviéramos, es lo que está diciendo Jesús. Ojalá no me hubiera pasado, ojalá no me hubiera enfermado, ojalá no se hubiera enfermado mi ser querido. Pero no sea como yo, sea como tú. Y descansemos en eso. Y usted me dirá, es muy fácil hablarlo. Yo le digo, pues yo trabajo en esto, lo he visto, soy de los que me sensibilizo. Yo manejo un departamento de humanización en la clínica donde trabajo. Y mi trabajo es este, que estoy haciendo acá, allá. Sensibilizar. Y perdí a mi mejor amigo por un cáncer, y perdí a mis abuelos por cáncer. Muchas otras cosas he perdido, perderé seguramente, pero entiendo que es eso, que de todo hay un propósito, porque si no, no pudiera estar hoy parado hablando de esto acá. Yo les invito a algo, con el permiso que ya el pastor me dio. Si usted tiene una situación, si tenemos una situación de salud emocional, física o social, pasemos aquí al frente y vamos a orar. ¿Está alguno enfermo? Pasemos aquí al frente. Yo le pido al pastor Rogelio que pasemos aquí al frente, a Víctor. Los ancianos de nuestra iglesia. Norita, doña Fanny, Isaura, Jaime, Pablo, de allá, doña Eugenia, Alejandro. Yo quiero que cierre sus ojos, incline su rostro. Y de verdad, estos minutos permita ser tocado por el Señor. Que nada lo distraiga. Nada vale la pena ahora, solo apartarse, como dice la Biblia, y buscar a Dios de rodillas, ahí en su corazón. Señor, gracias, porque siendo yo el más pequeño me usas, Dios de la gloria, para traer este mensaje a tu iglesia. Eres hermoso, Señor. Te damos la gloria, la honra y el honor en esta mañana por esta congregación preciosa que está aquí reunida, por este puñado de hermanos que te amamos, Jesús, que valoramos tu obra en la cruz, que entendemos lo que padeciste al punto de sudar sangre en Getsemaní, rodeado por tus enemigos. Sentiste lo que estamos sintiendo, por eso sudaste sangre, por eso te afligiste, por eso tienes la autoridad. Jesús, tú pagaste en la cruz por esto que estoy sintiendo, por esta enfermedad que tengo, por esta situación que estoy viviendo. Tú pagaste en la cruz por mis miedos, por la ansiedad, por la zozobra, por la angustia, porque no sé qué va a pasar con mi salud, no sé qué va a pasar con mi vida. Tú pagaste en la cruz por eso, Señor. Y me has dicho, confiad, yo he vencido. Entrégamelo, dice el Señor. En esta mañana entrégale al Señor esa situación. Permite que el Espíritu Santo de Dios sane tu corazón, sane tu alma, sane tu cerebro, sane tu páncreas, sane tu riñón. Que el Señor sea sanando tu corazón, sea sanando tu mente, que el Señor sea sanando tu sistema nervioso central, que sea sanando tus pensamientos, tu corazón, tu actitud, tu columna, tus piernas, tu corazón, tu orgullo. Que el Señor sea sanando, mujer, tus sentimientos. Porque te ama tanto Dios, mujer. Te ama tanto que te considera un vaso frágil. Fuerte, pero frágil. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura, Padre, en el nombre de Jesús.
y levanta tu iglesia, que aquí está respondiendo a tu llamado. Si estamos enfermos, Señor, restáuranos en el nombre de Jesús. En tus manos entregamos nuestras necesidades. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor Jesús.